Leer el discurso. En un libro cuyo tema es hablar en público, este método merece un poco de cautela, ya que aunque quisieras autoengañarte, tú sabes que la lectura pública no es equivalente a hablar en público. Sin embargo, hay tantos oradores que se apoyan en esta estrategia que por eso decidimos tratar en este punto el discurso leído, nombre poco apropiado para un estilo de discurso oral. Ciertamente hay ocasiones, entre ellas la apertura de un congreso, la presentación de una pregunta incómoda ante un ente deliberativo o una conmemoración histórica, en que puede parecerles, no solo al orador, sino a todos los interesados, que lo primordial es poder expresar ciertos pensamientos en un lenguaje preciso que no sea ni malinterpretado ni mal citado. En ocasiones como estas, la oratoria queda relegada a un segundo plano para darle paso al manuscrito y todo el mundo se resigna, con cierta esperanza, a que el llamado discurso no sea tan largo como la cantidad de papel que hay en las manos del orador. Quizá las palabras allí consignadas sean de oro, pero las miradas de los oyentes no dejan de reflejar asombro. Uno de cada 100 oradores lee un discurso extenso y se disculpa con su auditorio, pero por lo general no se le debe culpar porque es casi seguro que alguien decidió que sería peligroso olvidar algún detalle y propuso la lectura de tan amplio documento. Un inconveniente muy frecuente durante esas grandes ocasiones es que el ensayista, porque lo es, ha sido elegido no por su habilidad para hablar, sino porque su abuelo peleó en una determinada batalla, o sus contribuyentes lo enviaron al Congreso, o sus donaciones lo han distinguido y hecho merecedor de leer el discurso. Es algo así como elegir a un cirujano por su capacidad para jugar al golf. El hecho es que a las audiencias les encanta ver a un gran personaje en el auditorio y debido a su eminencia es probable que escuchen sus palabras con respeto y hasta con interés, incluso cuando están leyendo su discurso. Pero cuánto más eficaz sería su mensaje si decidieran liberarse de los papeles y los hicieran a un lado. En ninguna parte es tan frecuente el método del discurso leído como en el púlpito. El púlpito, que en estos días menos que nunca puede permitirse el lujo de cometer errores en público. Sin duda muchos clérigos prefieren darles a sus sermones el toque de fervor, que sean ellos entonces quienes elijan. Rara vez los predicadores pretenden influir en las masas para que acepten su mensaje. Esto hace que ellos ganen en la precisión y elegancia de su lenguaje, pero pierdan fuerza y poder a la hora de transmitir el mensaje. Existen cuatro motivos que mueven al orador a leer su discurso. Primero, la pereza es el más común de ellos. No diré más al respecto. Ni siquiera el cielo puede hacer que un perezoso sea eficiente. Segundo, una memoria tan defectuosa que ocasione que de verdad el orador no pueda hablar sin leer. Por desgracia, al leer no está hablando, hecho doloroso, no solo para sí mismo. Sin embargo, nadie tiene derecho a asumir que su memoria es mala hasta que haya intentado hacer uso de ella y fracase. La mala memoria suele ser más una excusa que una razón. Tercero, verdadera falta de tiempo para hacer más que escribir el discurso. Existen ciertos casos, pero no ocurren cada semana. Disponer de tu tiempo te permite tener más flexibilidad de la que tú mismo te das cuenta. Esta tercera razón a menudo está conectada con la primera. Cuarto, la convicción de que el discurso es demasiado importante como para arriesgarse a abandonar el manuscrito. Pero si es vital que cada palabra sea tan precisa, el estilo tan pulido y los pensamientos tan lógicos como para que el predicador deba escribir el sermón en su totalidad, ¿no es el mensaje lo suficientemente importante como para que el orador haga el esfuerzo adicional de perfeccionar la manera en que va a transmitirlo? Es un insulto para cualquier congregación y un irrespeto al Dios Todopoderoso poner el fraseo de un mensaje por encima del mensaje mismo. Para llegar a los corazones de los oyentes, este debe ser transmitido en su totalidad. Se entrega a medias cuando el orador no puede pronunciarlo con verdadero poder y fuerza. Cuando se limita a repetir palabras que fueron concebidas horas o semanas antes y por lo tanto son como el champán que ha perdido su burbujear. Los ojos del orador están atados a su manuscrito y por esa razón él no puede darle al público el beneficio de sus expresiones. ¿Durante cuánto tiempo se llenaría un teatro si los actores llevaran siempre en la mano sus diálogos y leyeran sus partes? Imagínate a Patrick Henry leyendo su famoso discurso.
a Peter el ermitaño con su manuscrito en mano exhortando a sus seguidores, a Napoleón leyendo sus notas al dirigirse al ejército en las pirámides, a Jesús leyendo el Sermón del Monte. Ellos estaban tan llenos de sus temas y su preparación general había sido tan abundantemente adecuada que no tenían necesidad de un manuscrito, ya fuera como punto de referencia o como un signo externo y visible de su preparación. Ningún acontecimiento fue tan digno que requiriera un intento artificial de hacer un discurso. Un discurso escrito es un ensayo y quizá debe ser llamado por su nombre, pero nunca digas que es un discurso. Quizás digas que el más digno de los acontecimientos sería una súplica al Creador, pero si alguna vez escuchaste la lectura de una oración, debes haber percibido su superficialidad. Independientemente de cuáles sean las teorías sobre la manera correcta de leer un discurso escrito, lo cierto es que no funciona con eficiencia. Evítalo siempre que sea posible. Sujetarse al discurso escrito y decirlo de memoria. Este método tiene ciertos puntos a su favor. Si tienes tiempo y disponibilidad, podrás pulir y reescribir tus ideas hasta expresarlas en términos claros y concisos. Gibbon duró 20 años reuniendo material y reescribiendo Decline and Fall of the Roman Empire. Aunque tú no puedes dedicarles tan cuidadosa preparación a tus discursos, debes tomar el tiempo para eliminar palabras inútiles, agrupar párrafos enteros en una oración y elegir ilustraciones adecuadas. Los buenos discursos, como los juegos, no son escritos, sino reescritos. The National Cash Register Company seguía este plan con su equipo de ventas más eficiente. Esta empresa requería que sus vendedores memorizaran textualmente su discurso de venta porque sostenía que la suya era la mejor manera de presentar sus argumentos de venta, e insistía en que cada vendedor la utilizara en lugar de emplear frases al azar que vinieran a su mente en el momento de la venta. El método de escritura y compromiso ha sido adoptado por muchos oradores destacados. Julio César, Robert Ingersoll y en muchas ocasiones Wendell Phillips fueron ejemplos distinguidos de este tipo de discurso. Los maravillosos efectos logrados por actores famosos fueron posibles, por supuesto, mediante la entrega de líneas memorizadas. El orador inexperto debe ser advertido del grado de dificultad de este método antes de que intente implementarlo, ya que se requiere de mucha habilidad para utilizarlo con eficiencia. Las líneas memorizadas en boca de un neófito suelen sonar aprendidas e incomodan a la audiencia. Si quieres un ejemplo de este tipo de discurso, escucha a la modelo de una tienda de departamento repitiendo su jerga memorizada sobre el acabado de unos muebles recién llegados al almacén o sobre el menú de un restaurante en inauguración. Se requiere de entrenamiento para hacer que un discurso memorizado suene fresco y espontáneo, y a menos que tengas muy buena memoria, necesitarás de mucho trabajo para que tu producto final suene convincente. Si olvidas algunas palabras o una parte de tu discurso, es probable que te sientas tan confundido que, al igual que el guía de Mark Twain en Roma, te veas obligado a repetir tus líneas desde el principio. Por otra parte, puedes estar tan preocupado intentando recordar las palabras que memorizaste que no lograrás decir con libertad lo que tienes que decir y por lo tanto tampoco lograrás esa espontaneidad que es tan vital para transmitir un mensaje contundente. Pero no dejes que estas dificultades te asusten. Si crees que este método podría funcionarte, inténtalo. No te dejes disuadir por lo que tendrías que afrontar, pues con práctica aprenderás a sortear lo que surja. Una de las mejores maneras de superar este método es haciendo lo que el Dr. Wallace Radcliffe solía hacer. Organizar el discurso sin escribirlo, haciendo prácticamente toda la preparación en su mente y sin poner nada por escrito. Una forma laboriosa, pero efectiva de ejercitar tanto la mente como la memoria. Te parecerá una excelente práctica tanto para la memoria como para mejorar tu manera de transmitir tus mensajes. Buscar y ensayar algunos discursos famosos teniendo en cuenta todos los principios que te hemos presentado. El distinguido orador William Hillary Channing dijo respecto a la práctica de la declamación: ¿no es maravilloso ver la representación magistral de un drama? Me refiero al arte de la recitación, una obra genial interpretada por un gran artista cuyo carácter es entusiasta, con gran capacidad de elocución. Es un espectáculo gratificante.
Si este tipo de arte fuera interpretado por mejores actores, muchos amantes del teatro que hoy en día son insensibles a estas maravillosas composiciones despertarían y sucumbirían ante su encanto. Decir el discurso basado en las notas. El tercero y el más popular de los métodos para presentar un discurso es también quizá el más apropiado para el orador principiante. La técnica del discurso basado en las notas no es la ideal, pero aprendemos a nadar en aguas poco profundas antes de dirigirnos hacia las que sí lo son. Diseña un plan definido para pronunciar tu discurso. Revisa el capítulo 13 y establece los puntos un poco a la manera de los discursos de los abogados o los bosquejos de los predicadores. El siguiente es un ejemplo de unas notas muy sencillas. Tema: la atención. Primero, introducción. Atención indispensable para el desempeño de cualquier buen trabajo. Anécdota. Segundo, intención definida e ilustrada. 1. De ejemplos comunes. 2. De la vida de grandes hombres, Carlyle, Robert y Lee. Tercero, su relación con otras prácticas mentales. 1. Razón. 2. Imaginación. 3. Memoria. 4. Voluntad. Anécdota. Cuarto, la atención puede ser cultivada. 1. Atención involuntaria. 2. Atención voluntaria. Ejemplos. Quinto, conclusión. Las consecuencias de la falta de atención y de la atención. Pocos escritos serían tan precisos como este porque con experiencia un locutor aprende a usar pequeños trucos que atraigan su vista, como subrayar una palabra clave, dibujar un círculo rojo alrededor de una idea fundamental o de una palabra clave de una anécdota, y así sucesiva e indefinidamente. Vale la pena tener en cuenta estos puntos, pues nada es más perjudicial a la mirada rápida del orador como la uniformidad en sus notas. Así que algo tan poco intencional como una mancha en su hoja de apuntes le ayudará a recordar a la mayor brevedad un punto importante de su discurso, tal vez por asociación de ideas. Un orador inexperto probablemente requeriría notas más completas que el ejemplo anterior. Sin embargo, ese es el peligro, ya que unas notas extensas no son otra cosa que una copia similar del discurso completo. Utiliza el menor número posible de notas. Las notas pueden llegar a ser innecesarias, pero no dejes de considerarlas como un mal necesario, incluso cuando las tengas frente a ti. Refiérete a ellas solo cuando te veas obligado a hacerlo. Llena tus notas tanto como quieras durante tu preparación, pero procura por todos los medios condensarlas cuando las vayas a usar en el escenario. El discurso improvisado. Seguramente este es el método ideal de pronunciar un discurso. Es el más popular entre el público y el favorito de los oradores más eficientes. El discurso improvisado hace referencia al discurso que no ha sido preparado, y es precisamente eso. Sin embargo, poco se lo recomendamos ni a los oradores experimentados ni a los principiantes. Por el contrario, hablar bien sin ayuda de notas requiere de toda la preparación de la cual discutimos tan ampliamente en el capítulo sobre fluidez. Además, es indispensable confiar en la inspiración del momento respecto a algunos de tus pensamientos y a gran parte del lenguaje que utilizarás. Sin embargo, es mejor que recuerdes que la inspiración más efectiva es aquella que hay dentro de ti y que fluye para inspirar también a la audiencia. Si compartes un mensaje improvisado, tal vez consigas estar mucho más cercano a tu audiencia, ya que en cierto sentido el público aprecia la tarea que tienes frente a ti y te da su simpatía. Al hacerlo no tendrás que enfrentar el inconveniente que a veces significa el hecho de tener que parar y buscar entre tus notas, sino que podrás sostener tu mirada en la audiencia. Tú mismo sentirás la respuesta del público al leer en sus rostros los efectos de tus cálidas y espontáneas palabras. Algunas frases escritas durante la preparación del discurso son susceptibles de sonar muertas y frías cuando las dices ante la audiencia. En cambio, cuando improvisas, al hablar conservas intacto el fuego inicial de tus pensamientos. Otro aspecto a tu favor es que tienes la posibilidad de ampliar un punto u omitir otro, tal como lo requiera la ocasión o el estado de ánimo de la audiencia. No todos los oradores cuentan con la facilidad de emplear este que es el más difícil de todos los métodos de transmitir un discurso, y mucho menos sin práctica, pero es el método ideal sobre el que todos deben esforzarse por aprender a dominar.
Un peligro con este método es que eres más propenso a salirte del tema. Para evitar este peligro, procura sujetarte lo que más puedas a un plan mental. Practica utilizando un discurso memorizado hasta que obtengas control de él. Únete a un grupo de debate que te dé la oportunidad de hablar, hablar, hablar e improvisar. Tal vez hagas el ridículo una o dos veces, pero ¿es ese un precio demasiado alto por tu éxito? ¿Notas cómo pequeñas ayudas extras son solo un signo de debilidad? Recuerda que el poder de tu discurso depende en cierta medida de la visión que tu audiencia tenga de ti. Las palabras del general Grant como presidente eran más poderosas que sus palabras como granjero de Missouri. Si representas un cargo de autoridad, sé esa autoridad. Haz notas en tu cerebro y no en papel. Algunas maneras de mezclar las formas de decir el discurso. Grandes oradores han modificado la segunda forma de transmitir un mensaje, en particular los profesores que se ven obligados a hablar sobre una amplia variedad de temas día tras día. A menudo ellos se apoyan en su memoria, pero mantienen sus manuscritos en forma de apuntes flexibles ante su vista revisando varias páginas a la vez. Se sienten más seguros con hojas sueltas, pero éstas los anclan y les dificultan hacer una navegación rápida y libre del tema. Algunos oradores se complican un poco más, manteniendo ante ellos unas notas todavía más completas de su mensaje escrito. Otros escriben y resaltan algunas partes importantes, la introducción, la conclusión, algún argumento vital, algunas ilustraciones, y se apoyan en su memoria para decir el resto. Por lo tanto, cada una de estas maneras mezcladas de transmitir un mensaje está abierta a muchas variaciones personales. Debes decidir por ti mismo la que sea mejor para ti, para la ocasión, para tu tema y para tu audiencia, pues cada una tiene sus pros y sus contras. Sea cual sea la que elijas, no seas siempre tan cómodo como para preferir el camino fácil. Elige la mejor manera, sea lo que sea que te cueste en tiempo y esfuerzo. Ten la seguridad de esto. Solo el orador que practica puede esperar sentirse confiado tanto en lo conciso de su argumentación como en su convicción del tema, en lo pulido de su lenguaje, en su estilo, en su capacidad de expresión y en su poder y fuerza para transmitirlo. Preguntas y ejercicios. Primero, según tu opinión, ¿cuál es la forma que más te conviene para transmitir tu mensaje? ¿Por qué? Segundo, ¿qué objeciones encuentras al A. Memorizar el discurso entero? B. Leer todo el discurso. C. Usar notas. D. Hablar a partir de un esquema memorizado o notas. E. Cualquiera de los métodos mezclados. Tercero, ¿cuáles son los beneficios de los métodos anteriores? Cuarto, ¿podrías sugerir alguna combinación de métodos que te haya parecido eficaz? Quinto, ¿qué métodos, según tu observación, usan los oradores más exitosos? Sexto, selecciona uno de los métodos conjuntos y aplícalo para transmitir tus mensajes. Séptimo, ¿qué método prefieres? ¿Por qué?